Vamos a hacer dos ejercicios que nos habían quedado de la clase pasada y después vamos a comenzar con el práctico nuevo, ¿sí? Teníamos este circuito es un circuito diferencial o bien diferenciador, ¿sí? La función de este circuito, esperen que sigo ingresando. Ahí siguen ingresando, así que por eso estoy. Bien. Bien. Entonces, lo que hace el diferenciador, ejecuta una función que va a ser contraria al integrador, que es el siguiente circuito que vamos a analizar. Mientras que un integrador determina áreas, el diferenciador va a determinar inclinaciones, ¿sí? En este caso empleamos como impedancia Z1, que sería esta. No me gusta. Un capacitor y como impedancia Z2 una resistencia RF. Entonces, acá estamos en presencia de un circuito diferencial. Acá le vamos a poner que es un circuito. Muy bien. Bueno, vamos a observar este circuito y vamos a analizar las corrientes. Nosotros acá tenemos un nodo, acá tenemos una corriente que le vamos a llamar I1, y acá tenemos una corriente que le vamos a llamar I2. Recuerden que en este punto, ¿sí? Tenemos una masa virtual, por lo tanto podemos decir que I1 va a ser igual a I2. Acá podemos decir que tenemos B sub A y en este punto B sub P. ¿Sí? Entonces, si acá tenemos una masa virtual, B sub A es igual a B sub P y esto es igual a 0. La corriente que circula por el capacitor se puede expresar en función de la tensión entre los terminales y la capacidad, o sea, la tensión que tenemos acá. Entonces nosotros podríamos decir que I1 va a ser igual a C por dBi, la entrada, sobre el diferencial de tiempo. Luego I2 es la corriente que circula por acá, podemos decir que es la tensión de salida sobre RF. Entonces, de estas dos ecuaciones, nosotros vamos a determinar que I1 más I2 va a ser igual a 0. O sea, esta corriente en realidad es igual a esta corriente, pero negativa. Por eso la podemos escribir de esta forma. Y nuestra ecuación general nos quedaría de esta forma. Por lo tanto, la tensión de salida va a ser igual a menos R por C por el diferencial, la tensión de entrada en el tiempo. ¿Sí? Ahora bien, otra forma de analizar el circuito diferenciador es considerarlo como un circuito inversor. ¿Sí? Vamos a poner.
Si nosotros hacemos esta consideración, nosotros podemos decir que la tensión de la salida sobre la tensión de la entrada, si esto es un diferenciador, si esto es un inversor, perdón, va a ser menos la impedancia 2 sobre la impedancia 1, si nosotros lo escribiésemos en términos generales. Si fuesen dos resistencias, diríamos R2 sobre R1 o RF sobre R según los datos que les pongamos. En este caso, Z2 es una resistencia, por lo tanto podemos escribir RF sobre Z1, que es la reactancia capacitiva, o sea, XC. Entonces a esto lo podemos escribir como RF por 1 sobre omega C, que también es igual a decir menos omega, recuerden que era 2pi por F, 2pi por F por C por RF. Entonces nos quedaría que la ganancia, que es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, es igual a menos 2pi por la frecuencia, por la capacitancia y por la resistencia de realimentación. Entonces, el problema nos decía determinar la ganancia y la frecuencia de corte del circuito siguiente, siendo RF igual a 200 kiloohm, C igual a 0,01 microfaradio o farad y F igual a 1 kilohertz. Si se varía la frecuencia de la señal de entrada, indique hasta qué frecuencia la salida es la derivada de la entrada y cómo responde el circuito para una señal superior a la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de trabajo la conocemos que va a ser de 1 kHz, la capacitancia es dato, la resistencia es dato, por lo tanto ustedes reemplazan y van a encontrar el valor de la ganancia. La ganancia, nosotros acá podemos observar que es directamente proporcional a la frecuencia de la señal que estamos aplicando, ¿sí? Lo que hace que el circuito sea sensible a las variaciones de frecuencia. Entonces acá vamos a ponerle como un asterisco, una característica por ahí que les puede ser útil, que este tipo de circuito es, o le pongamos son circuitos, son sensibles a la variación de frecuencia. Esto es porque la ganancia es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? Esa es la razón por la cual son sensibles a las variaciones de frecuencia. Bien, luego nos pide la frecuencia de corte. Vamos a tomar otra diapositiva. Vamos a duplicar esta, ¿sí? Así nos queda el enunciado. Entonces nos pide el valor de la frecuencia de corte. Entonces borremos esto que tenemos aquí. Recuerden que la ecuación de la frecuencia de corte establecía que la frecuencia de corte era igual a ¿quién? A 1 sobre 2pi por R por C. Ese era el valor de la frecuencia de corte de nuestro circuito. Entonces nosotros, si reemplazamos por el valor de la resistencia, por el valor del capacitor, vamos a poder determinar un valor de frecuencia de corte. Entonces ahí ya estaría nuestra respuesta. Ahora bien, en este tipo de circuito, vamos a tener en cuenta que en este tipo de circuito
y la alta frecuencia, o sea, las altas frecuencias, el diferenciador se va a comportar como un amplificador inversor. Entonces, nosotros qué vamos a decir acá, que si la frecuencia de trabajo es menor a la frecuencia de corte, el circuito va a actuar como un diferenciador. Diferenciador. Pero para frecuencias de trabajo mayores a la frecuencia de corte, este circuito va a ser un amplificador inversor. Entonces, el circuito va a actuar como amplificador inversor. Eso como para tener en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes estén trabajando por ahí físicamente con nuestro circuito, o bien cuando estén estas preguntas, ve cómo responde el circuito para una determinada frecuencia y qué sucede cuando se le aplica tal o cual frecuencia. Entonces ustedes ahí van a poder calcular la frecuencia y van a ver si está trabajando como un diferencial, como un diferenciador, o si está trabajando como un circuito inversor, según el valor de la frecuencia que ustedes tienen acá de trabajo, que es de 1 kHz. Entonces tienen que ver qué frecuencia de corte tienen, qué frecuencia de corte les da, y a 1 kHz si va a estar trabajando como un diferenciador o como un no inversor. Y en el caso de que esté trabajando como un no inversor, bien, ¿qué valor tendría que tener? Más o menos, o sea, en qué rango tendría que estar la frecuencia para que trabaje como un diferencial, ¿sí? Eso sería básicamente el punto 10. ¿Alguna pregunta? No, Ninguna, no, profe. No, bien, buenísimo. Sigamos el punto 11 para terminar ese práctico y Disculpe, comenzar ¿cómo con... son las consignas del trabajo práctico? No las ¿Perdón? encuentro en Teams. ¿Dónde están las consignas del trabajo práctico? Del práctico 3 están en el aula virtual y yo en el aula hice al final dice tema 1, amplificador ya les muestro, denme un segundo. Bueno, Así, profe, muchas gracias. no, por favor, ya comparto en donde está. Lo de hoy del práctico 4 lo pongo al finalizar la clase, pero lo del 3 sí estaba ya. Este es el aula, ¿sí? Ustedes cuando ingresan, en realidad ingresan aquí, amplificadores de potencia. Y fíjense que tienen varios temas. Bueno, hay una carpetita que dice trabajos prácticos y de laboratorio. Si hacen clic ahí, ustedes ahí van a encontrar el acceso a la clase, van a encontrar los trabajos prácticos, 1, 2 y 3, ahora voy a subir el 4, y los de laboratorio. ¿Sí? Y en la primera parte encuentran lo que el ingeniero les está dando para la teoría que tienen que estudiar. Y que también les sirve, por supuesto, para la práctica. A ver, bueno, a ver, justo estoy en la opción de docente, pero tienen varios PDFs ahí para leer. Ah, bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, sigamos con el punto siguiente. Ya lo busco. El punto 11 es este. Bien. Este es el siguiente punto. Muy bien. Bien, en este punto nosotros tenemos un circuito integrador. Vamos a ponerle que es un circuito integrador.
Bien, nosotros hasta el momento habíamos estado trabajando, o sea, hasta antes del circuito anterior, habíamos estado trabajando solamente con resistencias, ¿sí? Acá nosotros podemos observar que en la realimentación tenemos un capacitor. Entonces, si nosotros en la realimentación vamos a tener un capacitor, vamos a estar en presencia de un integrador. Acá también vamos a considerar para el análisis del circuito las corrientes que circulan por la resistencia y por el capacitor, ¿sí? Este va a ser I y este va a ser IF. Vamos a llamar. Muy bien. Nosotros ¿qué vamos a buscar? Una expresión, ¿sí?, para los voltajes entre la entrada y la salida en función de las corrientes. Bien, recordemos que la tierra virtual que tenemos acá implicaba que teníamos un voltaje en esta unión que iba a ser igual a 0, pero no implicaba que la corriente vaya más a, sino se tomaba directamente como que la corriente que circulaba por la resistencia iba a ser la misma que iba a circular por el capacitor. En este circuito, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver la impedancia, o podemos considerar la impedancia del capacitor. La impedancia del capacitor XC, otra vez era 1 sobre omega C. Como corolario, les comento, porque en realidad no lo empleamos ahora en estos momentos, tal vez más adelante sí, que como es una impedancia y la impedancia era un valor complejo, se la podía representar como 1 sobre J omega C, o si usamos Laplace para representarla, 1 sobre SC, ¿sí?, en donde S era J omega. Bien, también a esta la podemos representar como 1 sobre 2pi por F por C. Bien. Si consideramos la corriente que pasa por la resistencia como I, podemos decir que esa corriente no es otra cosa que la tensión de entrada sobre la resistencia, ¿sí? Y a su vez, si eso es igual a la tensión, o sea, a la corriente IF, esa corriente yo la puedo poner como menos la tensión de salida sobre XC. Entonces acá yo podría tomar estas dos ecuaciones y decir que la tensión de salida sobre la tensión de entrada, la tensión de salida sobre la tensión de entrada va a ser igual ¿a quién? A XC sobre R. Luego yo puedo escribir acá como menos X era 1 sobre omega C, o sea, 1 sobre 2pi por F por C por R. Entonces, la ganancia de mi circuito, es decir, tensión de salida sobre tensión de entrada, no va a ser otra cosa que 1 sobre 2pi por F por C por la resistencia del circuito. Entonces, conocen la frecuencia de trabajo, que es 1 kHz, conocen la capacitancia del capacitor, 0,01 microfarad, conocen la resistencia de 2,2K y pueden sacar cuál va a ser la ganancia de este circuito. Reemplazando todos los valores les va a dar un valor. Bien, la podemos escribir esta ecuación, o la podemos escribir a la ganancia, a la salida, perdón, en términos o en función del tiempo, sí. En este caso, la tensión de salida en función del tiempo va a ser igual a menos 1 sobre R por C por la integral de la tensión de entrada por el diferencial del tiempo. Eso sería como para comentarles cómo quedaría en mi ecuación representada en función del tiempo,
pero yo necesito en realidad la ganancia. Esto lo pongo también como anecdótico en este momento. Muy bien, ¿cómo hacemos para calcular la frecuencia de corte? Como fue más cortito el cálculo, podemos calcularla acá. Nuestra frecuencia de corte no es otra cosa que 1 sobre 2pi por R por C. Por lo tanto, reemplazando todos los valores, R era 2,2K, C era 0,01 microfarad, vamos a tener cuál va a ser la frecuencia de corte. En este tipo de circuitos, en frecuencias altas, trabaja como un integrador. Vamos a escribirlo. En frecuencias altas, trabaja como integrador. Esa es la particularidad que tiene. Y en frecuencias bajas, trabaja como inversor. Entonces, si la frecuencia de trabajo es menor a la frecuencia de corte, el circuito actúa como un amplificador inversor, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí, circuito como amplificador inversor. Y si nuestra frecuencia de trabajo es mayor que la frecuencia de corte, el circuito va a actuar como un integrador. Circuito. ¿Sí? Entonces tenemos la característica y la diferencia que aparece en base a dónde se coloca el capacitor. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos en la realimentación del capacitor, tenemos un circuito integrador, y si lo tenemos en la entrada, como era este caso, tenemos un diferenciador. ¿Sí? Diferencial o diferenciador. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Con eso ya estaría, con eso ya estaría prácticamente terminado el práctico 3. Faltaría que ustedes reemplacen por los valores numéricos para obtener los valores finales. Con respecto al práctico 4, vamos a comenzar y continuamos con la resolución de circuitos con amplificadores. ¿Sí? Entonces vamos a ver... ¿El práctico 4 también va en el parcial? Sí. Ese también, el que no iría sería, supongo, que lo que van a ver la próxima clase. Porque con esto ya van a ver que continuamos trabajando con los circuitos amplificadores. No hay diferencia. Son un poquito más complejos, pero seguimos con la misma línea. Lo que no va a ir en el parcial, que me acuerdo que dijo ayer el ingeniero, era amplificadores de instrumentación, que creo que les quería dar la próxima clase. Lo mismo nosotros vamos a hacer ahora, son 5 puntos, creo, no sé si lo vamos a poder hacer a todos, pero si llega a quedar puntos para ver, lo podemos ver la próxima clase. Bien. Entonces, acá tenemos un amplificador de alta ganancia, se llama este tipo de circuito, donde tenemos, nos pide la ganancia, o sea, la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Tenemos los datos de los componentes, el valor de R1, de R2, de R3 y el valor de RG. Nos dice que la señal de entrada es 0,5 pico a pico, voltaje pico a pico. Nos dice que la frecuencia de trabajo es de 1 kHz y nos pide determinar el nivel de tensión de salida pico a pico. Y qué tensión de alimentación mínima deberá tener la fuente para evitar la distorsión de la señal. O sea, ¿con qué lo voy a alimentar yo al amplificador? ¿Con qué tensión mínima para que no haya distorsión? Recuerden que si yo a este amplificador lo alimento con, por ejemplo, 5 volt, yo no puedo poner una tensión de
12 volt acá para encontrar a la salida algo mayor, porque lo máximo que me va a mostrar a mí a la salida son 5, 3, 10, 18. Por lo general, los amplificadores se alimentan con más o menos 15 o más o menos 12. Y por lo general las tensiones de entrada están en el orden de los mili, ¿sí? Pero como para tener en cuenta eso, o sea, yo no puedo poner una tensión grande o sea, el amplificador no puede amplificar más de lo que yo lo estoy alimentando. Si yo le pongo 12 volt, más o menos 12 volt, no me puede amplificar más de eso, y por eso es que aparece la distorsión. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos la corriente IG, la corriente IR. Este tipo de configuración que está acá es una configuración como cuadripolo que está acá presente, y nosotros lo que vamos a ver es, necesitamos tensión de entrada, sería BG, tensión de salida, que aparece acá BS. Entonces, si acá en A nosotros estamos considerando nuestra tierra virtual, nosotros vamos a considerar que la corriente I sub G, que es esta corriente, va a ser igual a la corriente I sub R, ¿sí? Porque era la misma la que aparecía. Ahora bien, I sub R, o sea, esta corriente de acá, ¿cómo vamos a hacer para determinarla? Y bueno, nosotros tenemos que ver acá que tenemos esto a masa, si lo redibujamos, lo podemos ver aquí, va a estar R1, va a estar en paralelo con R3, y acá vamos a tener R2, y aquí tenemos la salida B sub 0 o B sub S, por ejemplo, ¿sí? Luego, nosotros tenemos nuestra corriente I sub R, que se encuentra en este punto. Entonces, nosotros acá, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, analizamos la tensión en este punto, ¿sí? Eso podríamos ver la tensión en este punto, y después nosotros sabemos que la corriente por acá va a ser esa tensión sobre R1. Por ejemplo, podríamos verlo de esa forma. Entonces, si nosotros calculamos la tensión en este punto, o sea, en este punto de acá, que le vamos a llamar B, vamos a calcular un B sub B, y podemos decir que es la tensión de salida por R1 en paralelo con R3 sobre R1 en paralelo con R3 más R2. ¿Sí? Esa vendría a ser la tensión en el punto B. Luego, para determinar la corriente I sub R, nosotros lo que tendríamos que hacer es la tensión B sub B sobre la resistencia R1. De esa forma podemos encontrar el valor de I sub R. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos que esto va a ser menos R1 en paralelo con R3 sobre R1 en paralelo con R3 más R2 por, lo único que hice fue escribirlo separado, nada más, sobre R1. O sea, todo esto no es otra cosa que RB sobre R1. ¿Sí? Entonces, de esa forma tenemos el valor de I sub R. Luego, ¿qué podemos hacer?
nosotros tenemos que encontrar, hemos dicho que IG era igual a IR, entonces podemos seguir trabajando. A ver esta parte. Nosotros si conocemos el valor de IG, bueno, podemos hacer el paralelo para obtener un valor de IR. Entonces, si lo trabajamos a nosotros tenemos, vamos a tener acá R1 por R3 sobre R1 más R3 más R2 por salida sobre R1. Puedo simplificar R1, entonces esto me va a quedar menos R3 por B0 sobre Profe, disculpe, ahí en Sí. IR, que dice menos R1 por R3 y abajo dice, ese sería R1 por R3, ¿sería el paralelo o la suma? Este es paralelo, sí. Bien, gracias. Este es paralelo. Sí, me falta hacer este paralelo, acá lo podemos hacer. Sí, este es paralelo. Entonces acá les queda R1 por R3 sobre R1 más R3. Entonces, si yo lo resuelvo acá yo puedo escribir como R1 por R3 más R2 por R1 más R3. ¿Sí? A ver. Este era el paralelo también de arriba. No, para. ¿Puedo borrar? Porque yo le puse el producto nada más. Recién me di cuenta que estoy haciendo mal. Entonces tenemos un paralelo arriba y un paralelo abajo. El paralelo arriba va a ser R1 por R3 sobre R1 más R3. ¿Sí? Y después acá abajo vamos a tener R1 por R3 sobre R1 más R3, que sería esto, más R2. Me van siguiendo y me dicen si me equivoco en algo. Por B0 sobre R1. Entonces ahí sí puedo simplificar esto con esto. ¿Sí? Entonces ahí tendría que trabajarlo a de acá. ¿Sí? ¿Qué hago? A esto lo meto dentro del paréntesis. Entonces se simplifica R1 con R3 y me queda R1 con R3 más esto por R2, es decir, R2 por R1 más R3 por R1. ¿Sí? Y arriba me queda R3 por B0. ¿Sí? ¿Qué opinan? R3 estaría multiplicando R2, ¿no sería, profe? A ver, ya te digo. Sí. R1 con R2. R1 y R2 y R3 y R2. Sí, acá. Ahí. ¿Así es? Porque se simplifica con entonces me queda R1 por R3. Y después R1 más R3 por R2. Entonces R2 por R1 y R2 por R3. ¿Sí? Ahí tengo el valor. Bien, ahí tengo el valor de I sub R. Ya lo tengo resuelto. Ahora bien, como IG es igual a IR, e IG era, ¿lo pusimos en algún lado? ¿Cuánto valía IG? No, me parece. No veo. No, profe. No.
pero podemos escribir acá. Y G, fíjense que si esto es masa virtual, va a ser B sub G sobre RG. ¿Sí? Entonces acá podríamos escribir, si IG es BG sobre RG, y esto es igual a IR, que es menos R3 por B0 sobre R1 por R3 más R1 por R2 más R2 por R3. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué hago? Solamente de aquí despejo. Y tengo tensión de salida sobre tensión de entrada, que en este caso sería B0 sobre BG, mi tensión de entrada, va a ser igual a ¿quién? A menos, bueno, que no me ha salido lo más recto que puede hacer, sería R1 por R3 más R1 por R2 más R2 por R3 sobre R3 por RG. Y ahí ustedes obtienen ya la ganancia. ¿Sí? Reemplazan todos los valores, todas las resistencias las conocen, R1, R2, R3 y RG, la reemplazan y van a tener el valor de la ganancia de su circuito. Ahora bien, esto les va a dar un valor de tensión. Y BG en realidad es la tensión de entrada. Entonces, dice que BG va a ser igual a BI. Y BI dice que es 0,5 volt pico a pico. O sea que su señal es de 0,5 pico a pico. Por lo tanto, BI, ¿cuánto va a valer? Este es el valor pico a pico. BI, ¿cuánto valdría? En realidad pueden trabajarlo con este valor porque les está pidiendo la salida pico a pico. Entonces pueden trabajar directamente con los 0,5 pico a pico, pero recuerden que es pico a pico, no es el valor máximo de la señal. ¿Sí? Entonces sí pueden trabajar con los 0,5 para reemplazar acá. 0,5 para determinar el valor de la salida. ¿Y para qué necesitan determinar el valor de la salida? Porque les pide, o sea, cuando ustedes ya tengan la ganancia, despejan la salida y determinan el valor. Porque les pregunta cuál va a ser la tensión mínima que debe tener la fuente para que no distorsione la señal. Entonces ustedes ahí tienen que analizar cuánto les da para ver qué valor va a tener la señal. ¿Sí? Entonces ustedes van a sacar el valor pico a pico de la señal, el valor pico a pico, y el valor de alimentación tiene que ser, por supuesto, mayor. Entonces, si les da un valor pico a pico de 10 volt, por ejemplo, quiere decir que tiene una señal de 5, entonces la tensión de entrada tiene que ser mayor a ese valor para que no distorsione. O si les da, qué sé yo, 20, pico a pico significa que la amplitud de la señal es 10, por lo tanto, y qué sé yo, con una alimentación de 12 volt ya podrían trabajar y no va a distorsionar. Como les dice el mini, sí. ¿Y qué ahí BI sería 0,25? Claro, BI sería 0,25 pico, o sea, volt. 0,25 volt, eso sería el valor de la señal. Estos 0,5 pico a pico es desde el extremo superior al inferior de la señal, ¿sí? ¿Qué es lo que les está dando? Ahora, sí o sí les pide la salida pico a pico, por eso les decía que podían trabajar directamente con los 0,5 pico a pico. Entonces el valor que les dé a ustedes va a ser el valor pico a pico de la señal, no pico. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien. Sí. Cualquiera de los dos que trabajen, ya sea con los 0,5 o con los 0,25, si trabajan con los 0,25, recuerden que como les pide la salida pico a pico, tiene que ser el doble.
Y si trabajan con los 0,5 ya no hacen ninguna modificación. ¿Sí? Bien, vayamos al otro punto. Duplicar. No, perdón, no era duplicar. Limpita. Vamos a otro puntito. A ver, observemos este. Bien. Dice determinar la ganancia del circuito de la figura. ¿Sí? Nosotros acá vamos a considerar dos puntos importantes. Primero le vamos a llamar R1 para nuestro análisis. Este va a ser R2, este va a ser R3 y este va a ser R4. Y vamos a considerar este punto y este punto como puntos importantes. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Fíjense que A es tierra virtual, ¿sí? Y yo voy a considerar esta corriente por acá, ¿sí? Y una corriente hacia aquí. Las voy a considerar. Nosotros podríamos redibujar este circuito teniendo en cuenta esa tierra virtual. Entonces, la resistencia R2 yo la voy a dibujar a masa. Entonces, esto si lo redibujo me va a quedar de la siguiente forma. El generador, la resistencia R1, este es el punto B. De acá vamos a dibujar a masa mi resistencia 2. ¿Sí? Del punto B yo voy a salir para arriba con la realimentación. Esta es la tensión de salida, que sería este punto de acá. Este es R3. Y por otro lado, esta es este punto de masa, esto es A, esto es A. ¿Sí? Acá la voy a dibujar a la R4. Este es R4. Y otra vez se une en este punto. Bien, así quedaría redibujado mi circuito. Por acá yo voy a tener mi corriente IR. Por acá voy a tener una corriente I1. Y acá voy a considerar una corriente I2. ¿Sí? Bien, I2, como podemos observar en el circuito, va a ser igual a menos IR. Eso lo vemos del circuito. IR no es otra cosa que menos la tensión de salida sobre R4. Eso sería la corriente IR. ¿Sí? E I2, vamos a tener que observar cuál es la tensión en el punto B. ¿Sí? B sub B. Entonces, la tensión B sub B, yo voy a decir que voy a hacer un análisis mirándolo desde acá, y a esto, a la tensión de salida, la voy a mandar a masa para que me queden las dos resistencias en paralelo. Entonces yo voy a decir que la tensión B sub B va a ser igual a la tensión de entrada por R2 en paralelo con R3 sobre el paralelo más R1. Esa sería la tensión en el punto B sub B que me quedaría haciendo ese análisis. Luego, si yo quiero determinar cuál va a ser la resistencia, la corriente, perdón, I2, yo digo que es B sub B sobre R2. Entonces, en este caso, esto me va a quedar igual a ¿quién? A B1
por R2 en paralelo con R3 sobre R2 en paralelo con R3 más R1 por 1 sobre por por 1 sobre R2. ¿Sí? Si ustedes observan y lo miran este circuito desde acá, la corriente I1, si yo considero este paralelo y no considero la I2, o sea, considero solamente la I1 y lo considero como una malla, la I1 no es otra cosa que la tensión de entrada sobre R1 más, o sea, en serie con este paralelo. O sea que la tensión de entrada sobre esto no es otra cosa que la corriente I1. La podríamos escribir solamente para tenerla separada. BI por R2 en paralelo con R3 más R1, esto no es otra cosa que I1. ¿Sí? Si a esto lo multiplico por R2 en paralelo con R3, hasta acá yo tengo la tensión B sub B, que es lo que yo obtengo aquí, y si a eso lo multiplico por 1 sobre R2, obtengo la corriente 2. Entonces aquí me queda escrita la corriente 2. Acá está solamente como para que ustedes vayan viendo las partes, cómo se fue desarrollando. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazar los valores. Eso le voy a dejar para ustedes el reemplazo. Pero les voy a contar que I2 les tiene que dar tensión de entrada sobre 21K. Si ustedes comienzan a trabajarlo a los valores, los ponen a todos en la calculadora, les va a dar 0,00040 y tanto, que no es otra cosa que 1 sobre 21K. O sea, hagan la transformación y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Bien. Luego, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esto de acá, esta igualación. Entonces, I2 hemos dicho que era igual a menos IR. Entonces, si I2 es igual a esto que está acá, a B de entrada sobre 21K, menos IR, que habíamos dicho que era tensión de salida sobre R4, que también es dato. Entonces nosotros de acá podemos obtener la ganancia como la tensión de salida sobre la tensión de entrada menos ¿quién? R4 sobre 21K. Tensión de salida sobre tensión de entrada va a ser igual a R4, que es dato, que son 100K sobre 21K. Y eso les va a dar una ganancia, perdón, es negativa. Una ganancia que es negativa. Ahí les va a dar esa ganancia negativa. Y era todo lo que pedía el problema. O sea que ahí ya se termina nuestro enunciado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De mi parte no, profe. Bueno, sigamos un poquito más. Veamos otro punto para analizar. Muy bien. Acá tenemos un
amplificador diferencial de entrada y salida. ¿Sí? Nosotros acá, esperen que me fije si este es mi circuito. Lo había perdido. Bien. Nosotros acá tenemos entonces este amplificador diferencial y para el análisis vamos a realizar las siguientes consideraciones. Nosotros vamos a decir que B sub SD, la tensión de salida diferencial que tenemos acá, va a ser igual a ¿quién? A B de salida del primer amplificador menos la tensión de salida del segundo amplificador. Luego, la tensión de entrada, B sub GD, no es otra cosa que B sub G1 menos B sub G sub 2. Entonces, nosotros de acá vamos a determinar que la ganancia va a ser igual a la tensión de salida, BSD, sobre la tensión de entrada, BGD. Eso es a lo que nosotros necesitamos llegar. Para analizar este circuito lo vamos a hacer en parte. Lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a considerar que la tensión B sub G2 es 0, ¿sí? Y que tenemos tierra virtual en este punto C. C es igual a 0 porque tenemos una tierra virtual de nuestro primer amplificador. Entonces, este circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar un circuito no inversor en donde la parte inversora tiene una resistencia R1 que va a masa, porque acá dijimos que teníamos masa virtual, y se realimenta por R2 a la salida. Acá tenemos BS1, ¿sí? Este es BG. Este sería el circuito que nosotros vamos a considerar primero, ¿sí? Es un circuito no inversor y la ganancia del circuito inversor nosotros ya la conocíamos. BS1 va a ser igual a 1 más R2 sobre R1 por la tensión B sub G1. ¿Sí? Entonces, eso nosotros tenemos de este primer circuito que analizamos. Lo mismo vamos a hacer para el segundo circuito. Entonces, vamos a poner acá 2. Vamos a considerar que B sub G1 es 0 y que en el punto B tenemos una masa virtual de valor 0. Entonces, lo mismo nos va a quedar un circuito similar, o sea, otra vez R1 va a ir a masa, se va a realimentar a través de R2 y es un circuito no inversor porque se alimenta del positivo. Entonces acá vamos a tener que B sub S2 va a ser igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub G2. Ahora bien, si ambas entradas... Profe, ¿sí? para BS2 es el mismo circuito. Sí. Nada más. Es el mismo circuito porque fíjate, el amplificador otra vez tiene la alimentación por el positivo, ¿sí? En el negativo tiene una resistencia que es R1 que va a masa. Acá tenemos en el punto B0, R1 va a masa y se realimenta a través de R2
y va a la salida a través de R2 y va, es el mismo circuito. O sea que cambio BS2 nomás y... Y sí, cambias BS2 y BG2 aquí. Bien, profe, muchas gracias. Sí. Ahora, si ambas entradas son distintas de 0, yo voy a tener que la tensión BSD va a ser igual a ¿quién? A BS1 menos BS2. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo por lo que acabo de obtener. BS1 era 1 más R2 sobre R1 por BG1. Menos ¿quién? Menos 1 más R2 sobre R1 por BG2. ¿Sí? Si trabajamos con la ecuación esta, la podemos escribir como B sub G1 más R2 sobre R1 por B sub G1 menos B sub G2 menos R2 sobre R1 por B sub G2. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Por un lado, vamos a escribir BG1 menos BG2 más R2 sobre R1, como tomamos este y tomamos este, sacamos factor común R2 sobre R1 y me queda BG1 menos BG2. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué hacemos? A este le pongo paréntesis y saco factor común BG1 menos BG2. Entonces, la tensión de salida me queda 1 más R2 sobre R1 por BG1, B sub G1 menos B sub G2. Entonces acá yo a este lo que hago es escribirlo como BSD sobre, fíjense que BG1 menos BG2 no es otra cosa que BGD, sí, todo esto es BGD, entonces me queda BSD sobre BGD igual a 1 más R2 sobre R. ¿Sí? Ese sería el valor que me está pidiendo el problema. ¿Hay que analizar para los otros casos que no sea 0 ambas salidas o...? No. Es la forma que se hace. O sea, primero lo tomas 0, después a uno y lo analizas al otro. Lo tomas 0 y lo analizas, y después cuando no son 0 ninguna de las dos, que sería el valor final. Bien. Sí. Bien, hagamos uno más y al último les dejo para ustedes. Sí, porque son 5 nada más. Veamos. Observemos este. Otra vez tenemos que determinar el valor de la ganancia, ¿sí? Y tenemos, se llama amplificador con carga flotante. Observen dónde está la carga de este amplificador, por eso se le llama así. Acá podemos observar dos amplificadores no inversores. Uno de ellos, que sería este caso, tiene una realimentación positiva, este tiene una realimentación negativa, ¿sí? Y acá nosotros vamos a decir que la tensión de salida va a ser igual a B1 menos B2. De esa forma nosotros vamos a encontrar la tensión de salida sobre la carga.
Y la ganancia, que es la tensión de salida, sobre la tensión de entrada, no va a ser otra cosa que B1 menos B2 sobre B sub G, que sería la entrada. Ahora, esto yo lo voy a analizar de la siguiente forma. Acá tengo un amplificador y acá tengo otro amplificador. Este amplificador tiene una sola entrada, ¿sí? La salida de este amplificador está acá, es B1. B1 es la salida, que no es otra cosa que la entrada, porque acá también tengo B1, es la entrada de mi segundo amplificador, ¿sí? Y esta es la salida de mi segundo amplificador. Entonces, acá yo tendría B1. En este caso yo tendría ese valor. Entonces, si a este lo considero un amplificador no inversor, yo puedo determinar que B sub 1, que es la tensión de salida, es una tensión conocida, ¿sí? Es 1 más R2 sobre R1 por la tensión de entrada. Y este que está acá también es un amplificador no inversor, cuya tensión de salida B sub 2 va a ser 1 más R4 sobre R3 por la tensión de entrada, que en este caso va a ser B sub 1. Entonces yo puedo escribir que la tensión de salida no va a ser otra cosa que 1 más R4 sobre R3 por B1, que es esto que está acá. O sea que 1 más R1 sobre, R2 sobre R1. R2 sobre R1 por BG, porque esto que está acá, es B1. Entonces, yo de acá, lo que puedo hacer es sacar la tensión de salida, ¿sí? Como tensión de salida era B1 menos B2, entonces B1 es este valor que está acá, es 1 más R2 sobre R1 por BG, ¿sí? Menos B2, que va a ser esto que está acá abajo, o sea, 1 más R4 sobre R3 por 1 más R2 sobre R1 por BG. Entonces aquí yo lo puedo, despejo B sub G, y me queda tensión de salida sobre tensión de entrada igual a 1 más R2 sobre R1 menos 1 más R4 sobre R3 por 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Perdón, esto es G. Y de esta forma ya encuentran cuál es el valor de la ganancia de este tipo de amplificador, ¿sí? Podrían considerar que R3 es igual a R4, ¿sí? Y resolver lo que les dé ahí el problema. Porque si no, si lo siguen trabajando, qué sé yo, pueden sacar factor común 1 más R2 sobre R1 por 1 menos 1 más R4 sobre R3. ¿Sí? Les quedaría de estos dos. Pero ya reemplazando tienen todos los... no tienen ningún valor. Entonces podrían considerar que R3 es igual a R4. Entonces acá se hace 1 y 1 son 2. Les queda menos 1 más R2 sobre R1, el valor de la ganancia. Ese, por ejemplo, sería su valor final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Qué sé yo, el profesor capaz que les dé algún valor, o sea, o les diga, qué sé yo, R1 es tanto por ciento de
de R2 y R3 igual a R4. Entonces ahí ya pueden determinar cuál va a ser el valor con los valores numéricos que les demos, ¿sí? Y el punto 5 no lo vamos a ver, ese les dejo para que ustedes lo hagan, pero ya les muestro y van a ver que sí lo van a poder realizar sin problema. Cualquier cosa consulta. Pero este ya es tarea para la casa. En un ratito lo mismo ya les subo completo el práctico para que lo tengan, ¿sí? Ya habíamos visto un circuito parecido a este en el práctico anterior. Les pide la ganancia del circuito, salida sobre entrada. Entonces les están pidiendo que dibujen las señales. Así que ese les dejo como tarea para la casa para que lo trabajen. Y como les digo, los tratan de hacer y cualquier cosa me consultan por el chat o lo vemos en la otra clase de ser necesario. Si ven que ha sido muy complicado para ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, bueno, los libero. Ya saben que de la semana que viene a la otra recién es el parcial, así que tienen tiempo. Yo les diría aprovechen la próxima clase y le preguntan todas las dudas que puedan tener al ingeniero porque él lo hace al parcial. O sea que no les va a servir de nada que me pregunten a mí el próximo jueves porque ni idea. Entonces sería bueno que todas las dudas por ahí que lleguen a tener del parcial no se olviden de preguntar el próximo miércoles al ingeniero porque el siguiente es el parcial. Y bueno, ya quedan liberados. Si alguien falta poner la asistencia, no se olvide. Y nos vemos el próximo jueves.